Hola amigos, sean todos cordialmente bienvenidos a un tema más de esta serie sobre la naturaleza del hombre. En el día de hoy traemos el tema de espejito, espejito, historia de una imagen deformada. Ya vamos a descubrir qué es. Y doy también la bienvenida a Itamar que nos acompaña en este día. Hola y bienvenidos a todos. Bienvenidos también a todos nuestros amigos que nos acompañan durante la filmación de este video y que enriquecen este tema con sus preguntas y comentarios. También agradecemos a ustedes que nos siguen a través de la cadena YouTube y sobre todo gracias por su apoyo. No olviden en darnos un like y inscribirse a la cadena para que tengan alertas acerca de nuevos temas. Gracias por su apoyo. Compartan con sus amigos si ustedes consideran que este tema es importante y que puede tener un impacto positivo en las vidas de amigos y familiares. Compartir sin moderación es la recomendación. Entonces, el tema de hoy, espejito, espejito, historia de una imagen deformada. La semana pasada nosotros habíamos hablado de qué tema. Pues la semana pasada habíamos hablado del tema de los verdugos del alma. Sí, esa historia de los verdugos del alma. Como cuando una persona no perdona, y eso nos pasa a todos, cuando no perdonamos, se convierte en un conflicto interno que termina por devorar nuestra salud psíquica, Y mental. física y espiritual. O sea, nos destruye completamente. Entonces vimos de que desde ese ángulo mismo, si la situación es dura, el, el perdonar es más que un deber espiritual, podríamos decir así, es una necesidad del alma. ¿Sí? Y no Entonces, es un favor que se hace a la otra persona, es un favor que se hace a uno mismo. exactamente, el perdonar, el pasar a otra cosa, se hace un favor a sí mismo. Entonces es importante entender esto y esto le puede dar puede ayudarnos a pasar muchas etapas difíciles de nuestra vida. Hay muchas personas que viven pegadas en el pasado, o sea, estamos en la proyección del pasado. Y la semana pasada, Itamar había hecho un comentario sobre el síndrome de Medellín, y quisiera que desarrolle un poquito más. Habíamos hablado del síndrome de Medé y habíamos explicado que ese síndrome es cuando uno de los dos padres o ambos padres usan a los hijos como objeto para hacer daño a la otra pareja, que sea por venganza o simplemente por querer hacer daño. Y la base de todo esto es que es el rencor, Es ¿no? el rencor. ¿Sí? O sea, el rencor del uno hacia el otro que va a va a despertar rencor u odio en los hijos hacia los padres. O sea, es Sí, como rencor por procuración, no sé si se dice en sí, español por es procuración, usar al pero a niño, la otra persona. es usar al niño puede ser metiéndole ideas negativas sobre el otro padre para así de esta forma hacerle daño al padre o hacerle daño directamente al niño y de esta forma hacerle daño al padre. También. Mm. Eso es terrible, ¿no? Entonces nosotros vemos que el rencor es algo muy negativo. Espero que les haya ayudado el tema de la semana pasada y una vez más quisiera decirles que si ustedes tienen preguntas o quieren consultar algo específico que es muy personal y que no lo quieran hacer a través de las redes sociales, no duden en contactarnos a través de la cadena YouTube, a través de nuestro sitio web veritate4a.org. Con mucho gusto tomaremos contacto con ustedes y podremos hablar más en detalle de ciertas cosas. En el día de hoy, entonces traemos este asunto del espejito, espejito, historia de una imagen deformada. ¿Qué es esta historia, no? Cuando decimos espejito, espejito, ¿a qué nos hace recordar? ¿Qué historia? Blancanieves Blancanieves y los siete y los enanitos. siete enanitos. Como es en español, Blancanitos y los siete enanitos. Blancanieves y los siete enanitos. ¿Qué personajes principales? La madrastra, La madrastra, que era una bruja, el rey, el rey Los Nieves y los enanitos. y el Y príncipe. el príncipe. Les falta uno. El La espejo, manzana. El espejo. Y la manzana. ¿cierto? El espejo. El espejo. Y vemos esa escena donde bueno, este es un cuento de los hermanos Grimm, no tiene nada que ver con la Biblia, pero ilustra bien la situación que tiene que ver con la búsqueda de la belleza, la búsqueda absoluta de la belleza. Entonces, vamos a hablar de esa imagen deformada, pero vamos a hablar de un síndrome que es relativamente conocido en nuestros días. Yo creo que todo lo que es cuestiones de moda, las modelos, yo no sé cómo sea en América Latina, la verdad, sí, bueno, si ustedes sí saben, por favor, díganme en los comentarios, pero en todo caso en Europa hay restricciones para las modelos que son demasiado delgadas. Sí, de hecho ya han puesto, pues sacaron, no voy a decir leyes,
Sí, hay normativas. Sí, pero Hay leyes, normas, hay leyes. pero No, sí, normas sí. hay leyes. Son normas que han sacado ahora para que las modelos ya no sean consideradas como anoréxicas, o sea, que ya no sean anoréxicas. O sea, es Que ya no se les prohibido a una modelo exija. anoréxica ejercer Sí, como modelo. sí, Sí, exactamente. es por ley. Tiene que ser una ley porque si no es ley, sería considerado como discriminación. Entonces no De hecho, funcionaría. ahora ya hay Y eso es modelos de todo tipo de morfología. exactamente. Hoy en día hay un movimiento que empieza a despertarse en cuanto a esto. ¿Y por qué? ¿Por qué creen ustedes eso? Porque la anorexia, que es de lo que vamos a hablar aquí en esta parte, se convirtió en una epidemia a nivel mundial. Pero ya, Es una ya ha pandemia. sido considerada como enfermedad. Porque Sí, antes era claro. como tabú, que no se hablaba, pues se veía como algo normal en el medio de la Se moda. consideraba como una cuestión de vanidad. Sí, y se consideraba también como algo normal. Sí, Y ahora ya se ha liberado pues la... exacto. Entonces vamos a ver la definición de anorexia. La anorexia nerviosa del griego antiguo anorexis, que es la pérdida de apetito. Ahora, hay que entender una cosa cuando se trata de anorexia, el término anorexia. Hay anorexia y anorexia. Es decir, que hay diferentes tipos de anorexia. ¿Qué significa esto? Que una persona puede estar en una situación de anorexia no por problemas psicológicos, sino por problemas físicos. Por ejemplo, ciertos medicamentos producen anorexia. Ciertos tipos de cáncer producen anorexia. ¿Por qué? También se tiene los problemas pulmonares. Cuando hay un déficit de oxigenación en la sangre, produce una falta de apetito, es decir, anorexia. ¿Por qué? Entonces el término anorexia, desde el punto de vista, digamos, etimológico, no se refiere solamente a la anorexia nerviosa, sino a la falta de apetito. ¿Ok? Pero en esta sección vamos a hablar de la anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa, A saber, solo quería hacer ¿sí? hay que hacer la diferencia entre anorexia y desnutrición. Claro, porque es que Porque no la es lo desnutrición es mismo. cuando la persona no tiene que comer y la anorexia es cuando la persona no come. Es decir, O personas que simplemente son muy delgaditas y no es que sean anoréxicos, es que son claro, delgados. puede ser ligado a un problema metabólico. Es Exactamente. que la anorexia no tiene nada que ver con la desnutrición, en el sentido de que la desnutrición es la consecuencia de una condición que sea de salud o social. Personas que están en desnutrición porque no tienen nada que comer. En África, por ejemplo. Y hay personas que están en desnutrición porque tienen un problema de salud, un cáncer del estómago puede producir desnutrición, un problema neurológico O puede producir metabólico. desnutrición, un problema metabólico puede producir desnutrición. Pero una persona que no asimila correctamente los nutrientes puede entrar en un estado de desnutrición, pero no es anorexia. Gracias por esa precisión. Sí, porque es que yo he Muchas escuchado, personas confunden. sí, muchas personas que... Estás anoréxico cuando Sí, alguien está flaco. exactamente. Sí. Y no es eso, la anorexia es una enfermedad, o sea, no solamente física, sino también, como lo vamos a ver, psicológica. La anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa. Sí. Anorexia Okay. Muy nerviosa, bien. sí. No mezclemos las cosas. ¿Okay? Entonces, por eso que después ya de haber hecho esta precisión, vamos a seguir. La anorexia nerviosa es un trastorno de la alimentación TCA. Se manifiesta como una negativa categórica a mantener un peso corporal normal y medidas extremas e intencionadas destinadas a perder peso o no aumentar de peso durante el periodo de crecimiento. A menudo estas restricciones van acompañadas de actividades físicas o intelectuales extenuantes. Este trastorno a menudo se asocia con la bulimia nerviosa. ¿Qué es la bulimia? ¿Qué es la bulimia? A ver. Es cuando una persona come demasiado y después se hace vomitar. De hecho, en el esquema clínico de la anorexia, a menudo se observa que el paciente empieza Con por un bulimia. periodo de bulimia. Es decir, que va a comer normalmente, pero empieza a tener cargo de conciencia e induce el vómito. O incluso, bueno, sí, empieza con bulimia, pues sí, Sí. como dijiste, porque después de un rato es que come normal, después le da cargo de conciencia, se hace vomitar, para de comer por un rato, pero después le da mucha hambre. Exacto. ¿Qué hace? Come, porque está con hambre. Es un círculo vicioso. Y sigue el cargo de conciencia, se hace vomitar.
Después no come por un rato y otra vez, y cada vez más hasta que ya acaba sin comer. Hay que saber de que desde un punto de vista biológico, y eso es interesante, yo estuve haciendo unas investigaciones antes de presentarle este tema, desde un punto de vista biológico, hay un momento en el que el organismo produce un anticuerpo, leptinas, que nos va a dar la sensación de hambre. Y es ahí cuando se pasa de bulimia a Anorexia. anorexia. ¿Okay? La anorexia nerviosa a menudo se asocia con otros trastornos psiquiátricos, trastornos obsesivos compulsivos, fobia social, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno límite de la personalidad, borderline, trastornos adictivos y episodios depresivos absolutos. Los sujetos que sufren estos trastornos son principalmente chicas adolescentes, y aunque cada vez hay más chicos y adultos. Vamos a hacer una pausita aquí. Hay una cosa interesante que hay que decir. La anorexia no es una enfermedad exclusiva de las jóvenes adolescentes. No. Cada vez se ven Hombres más como y mujeres más. de diferentes edades pueden tener anorexia nerviosa. Y sobre todo en la sociedad de hoy en día, cuando hay un verdadero culto de la imagen. Yo me pongo a observar, hay un fenómeno que se ha extendido a nivel mundial, el K-pop, la pop coreana. ¿Sí? A menudo se culpa a la moda y a los fenómenos de imitaciones entre adolescentes, pero siguen siendo difíciles de aislar de la historia del sujeto que sufre por su entorno familiar y desencadenante de acontecimientos vitales. De la misma manera, la búsqueda espiritual y el deseo de lo absoluto, especialmente en el momento de la adolescencia, pueden ser cuestionados como se describe en el libro de Jacqueline Kellen. La femme de l'âme. Sí. L'approche spirituelle de la anorexia près de la renaissance. Es un libro en francés, es una autora muy conocida. Ella es también filósofa y tiene unos libros bastante interesantes. Pero bueno, para aquellos que pueden leer en francés, les recomiendo. En todo caso, esta es una forma de explicar. Ahora, es verdad que la cuestión de la moda no es el único elemento. O sea, la anorexia es un proceso extremadamente complejo en el cual se reúnen una gran cantidad de elementos que se van a poner juntos para producir ese fenómeno. Es ¿no? que, en mi opinión, la moda ya no es tanto el problema de la anorexia. O sea, yo no creo que sea exactamente la moda ahora en nuestros días que Las redes sociales. sí, pero no la moda, porque ahora ya han sacado, eh, por ejemplo, doy un ejemplo. Antes, para la ropa, solo había la ropa que hacían, que vendían en las tiendas, listas para ponerse, eran destinadas para mujeres que eran como modelos. O sea, uno había que ser delgadito, grande, así. Pero ahora ya la ropa hay de diferentes Pero formas. eso es relativamente reciente. Sí. Y eso es debido a que Hace unos años ya. hubo cambios en las normativas sobre el mundo de la moda, debido a que la anorexia se convirtió en una epidemia a nivel mundial. Es decir, que sí, la moda es un factor que influencia enormemente, pero que hoy en día no es el único. Ahora hay otro factor que es muy importante, es la cuestión de los filtros en las diferentes aplicaciones en las redes sociales, en el cual los jóvenes optimizan su apariencia. Entonces, ¿qué pasa? Que esos filtros pueden permitir, por ejemplo, decir, bueno, yo tengo la nariz que no me gusta mucho, que es tal vez demasiado grande, demasiado pequeña, entonces la voy a agrandar o la voy a reducir. Las orejas, pues las voy a modificar. Entonces, finalmente, el adolescente se encuentra frente a una imagen se supone que es su imagen, pero que realmente no lo es. Y esa imagen es la que él va a enviar en las redes sociales. Y entonces empieza a desconectar de su imagen real y empieza cada vez a estar más disconforme con su imagen real. Y hoy en día yo creo que las redes sociales empiezan a ocupar el primer lugar en las causas, en la lista de causas de la anorexia, cuando hasta hace poco tiempo era la moda, ¿no? En general, los modelos y todo eso. Entonces, cada vez que hay un cambio de normativa, digamos que hay otro elemento que va a tomar el primer lugar. Es un fenómeno de la sociedad de hoy en día. Bueno, la imagen deformada, trastorno dismórfico corporal. Es una de las causas principales de la anorexia, ¿no? Lo dijimos en el texto anterior. ¿Pero qué es esto? El trastorno dismórfico corporal. El trastorno dismórfico corporal, TDC, es un trastorno mental caracterizado por la idea obsesiva de que una parte del cuerpo o incluso todo el cuerpo está llena de defectos. Por lo tanto, la persona utiliza medios extremos para ocultar o mejorar estos defectos. Entonces ustedes se han observado detalladamente en el espejo
No hay un solo ser humano que sea simétrico. Se trata, tome una foto suya, saquen una línea a la mitad y empiecen a comparar, o si quieren hagan en transparencia y la doblan y no es simétrica. La foto de nadie es simétrica. Siempre tenemos elementos que están un poco desalineados, otro más grande que el otro, la nariz siempre tiene un poquito de desviación y pues todavía Jesús no regresa, no nos ha transformado. Pero es decir que nosotros tenemos defectos, es normal, los tengamos desde el punto de vista físico, pero vamos a ver hasta qué punto la observación de la imagen física puede traer perturbaciones en las personas. El trastorno dismórfico corporal se clasifica como un trastorno somatomorfo y el DSM-5 clasifica el DCD en el espectro obsesivo-compulsivo y lo distingue de la anorexia nerviosa. Es diferente de la anorexia nerviosa, pero este trastorno es un componente de la anorexia nerviosa. No sé si... Sí. ¿Okay? La anorexia nerviosa es un proceso extremadamente complejo. Digamos que es una etapa. Es una etapa, es un elemento, digamos que la anorexia nerviosa es un mecanismo, ¿no? Ya va a decir que el trastorno disfórmico, siendo también un mecanismo, es también un componente de ese mecanismo de la anorexia nerviosa. Sí, es una etapa de la anorexia. Exacto. Temiendo ser estigmatizados por la vanidad, estas personas suelen ocultar sus preocupaciones por este trastorno. Generalmente insospechado, incluso por los psiquiatras, el DCD a menudo ha sido infradiagnosticado. Sí, porque la gente oculta ese trastorno. Hay muchas personas que se ven en el espejo en la mañana y quieren olvidar su imagen porque no les complace. Estoy muy flaco, estoy muy gordo, estoy esto y lo otro. Tengo un botón, tengo un pequeño defecto, mi boca se inclina más de un lado que el otro. Siempre, y cuando una persona entra en este proceso, entra en un proceso de sufrimiento por su imagen corporal. Entonces, esto es un problema muy, muy, muy complejo, ¿no? Este término fue acuñado por el psiquiatra italiano Enrico Morselli en 1891. Sulla dismorfofobia et sulla tafefobia, due forme non perance descrice di pazzia con ide fisse. Sí, bueno, gracias por leernos también este título largo en italiano. Pero ¿quién es este hombre, Enrico Morselli? Pues aquí está la respuesta. Fue el corresponsal de Sigmund Freud. Exactamente. Trabajaban en equipo en esos diferentes estudios. Es interesante y vemos que hay fuentes de información sobre este fenómeno en muchos textos. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito del proceso de la dismorfofobia. Para el psicoanalista, el trastorno dismórfico corporal refleja una ausencia de síntomas. Por lo tanto, es importante escuchar al sujeto cuando se trata de construir un síntoma que luego puede ser analizado. Es decir, que no se ve a simple vista. Muchas personas que están en ese proceso y que no lo saben. Yo estaba discutiendo con un compañero que ha bajado de peso bastante y que me decía, está muy bien, él está muy bien en su forma física. Me decía, me siento tan gordo. Empezamos a hablar de esto. Y algunas cosas de lo que yo le dije hicieron eco en su mente. Entonces, es muy difícil diagnosticar este proceso, a no ser que ya llegue al punto extremo. O sea, cuando ya es visible el hecho de no comer. A menudo se come poquito, se empieza a comer como pajarito. Y eso es peligroso. Por eso muchas veces los padres le dicen a los hijos, no, estás comiendo muy poco, ten cuidado, te vas a enfermar, porque hay siempre ese temor, de una forma u otra. Hoy en día hay más abertura y más conocimiento acerca de este fenómeno, pero los que tienen hijos, sean por favor muy atentos a la cantidad de alimentos que toman sus hijos. Si es en exceso no está bien, pero si es muy poco, tampoco está bien. Para los psiquiatras que escribieron los sucesivos DSM, se trata de un trastorno psicológico caracterizado por una excesiva preocupación u obsesión por un defecto en la apariencia, incluso si se trata de una ligera imperfección real, puede ser problema de peso, nariz grande, piel moteada, arrugas, acné, cicatrices o incluso pues, delirante. Delirante significa que no es sobre una base real, o sea, hay una verdadera deformación psicológica, eso lo vamos a explicar la próxima semana. Para los psicoanalistas, estas manifestaciones constituyen una forma de invasión por la realidad traumática, una forma de goce. Es decir, que la persona se hace una imagen ideal y busca a todo precio alcanzar esa imagen. Muchas personas que usan abusivamente de la cirugía plástica sufren de este proceso. Ahora, yo nunca tuve la oportunidad de hablar con Michael Jackson, pero viendo su biografía podemos deducir fácilmente que él tenía este problema.
tenía dismorfofobia. Ese trastorno dismórfico corporal lo llevó a él a someterse a muchas cirugías. Para Kay Phillips, que se especializa en el estudio y tratamiento de esta enfermedad, se trata de una enfermedad en sí misma, frecuente del orden del 1% de la población, desconocida y muy dolorosa en casos graves. Ha presentado sus estudios y tratamientos en un libro, Broken Mirror, en inglés. Muy buen libro. El psiquiatra francés, el profesor J. Tignol, valida y difunde su trabajo en un estudio titulado Defectos físicos imaginarios y en una publicación en 2012 junto con sus colegas. Es muy interesante que ellos hicieron. Bueno, queridos amigos, se nos ha terminado el tiempo, pero antes de terminar, quisiera dar la palabra a unos miembros del equipo que tienen comentarios y preguntas. En todo caso, esto es solamente una introducción. El día de hoy, la semana próxima, vamos a explicar el proceso y vamos a ver las implicaciones espirituales de esta problemática de la anorexia y la dismorfofobia o trastorno dismórfico corporal. Vamos a dar primero que todo la palabra a Eden. Escuchamos, Eden. Quería hacer un aporte cuando hablaste de los filtros. Había visto una investigación en la cual mostraban que muchas chicas ya ni usaban el espejo. O sea, usaban el filtro para maquillarse. O sea, iba a ese extremo y le pedían al cirujano que tal como estaba en la foto cuando se tomó con el filtro, quiere lo mismo. Y el cirujano dice que, bueno, tienen que hacer concesiones porque si no pierden pues los clientes, pero también les dice, les paran el carrito cuando cuando quieren hacer cosas extremas. El código de deontología les obliga a solicitar al paciente de hacer una entrevista con un psicólogo. Los reporteros les preguntaron, pero en esa foto, ¿eres tú o es otra persona? Y la muchacha en cuestión le dijo, pues soy yo, pero al mismo tiempo no soy yo. Pero ella dijo como que se mezcló en lo que ella decía y dijo, pero soy yo, pero en mejor. La imagen ideal del yo. Eso Sí. lo vamos a ver la próxima semana, cómo se ubica esto en el esquema del iceberg que hemos explicado las otras semanas. En el super yo tenemos la imagen ideal del yo. Exacto. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar la palabra entonces a Maggie. Buenos días, hermanitos, con todos también. No, habían hablado del filtro, como que sí es cierto que las chicas utilizan mucho, pues para taparse los botoncitos o mejorarse, ¿no? Y yo personalmente, yo sufrí en la secundaria, no fue muy fuerte, pero sí fueron inicios, fue lo que le dijo la psicóloga a mi mamá, de, de bullying, porque yo era muy gordita y tenía mucho apetito. Entonces, y llegó un punto en que yo me sentía mal cada vez que comía. Y yo recuerdo que mis amigas, las buenas amigas, siempre me animaban, ¿no? Como que lo más bonito es lo que está dentro, el corazón, y tú te ves bien y todo eso. Pero siempre me quedé con una duda. Hablando del filtro me hizo acordar, y esta es mi pregunta. ¿Qué pasa con el maquillaje? Porque si bien yo tenía amigas que me reforzaban ¿cómo se llama? Mi autoestima, pero ellas se maquillaban, ¿no? Y cuando yo les decía, yo las veía bonitas, francamente, muy bonitas, pero ellas se maquillaban mucho y me decían, no, para verme mejor o porque en la moda, vi muchas respuestas y siempre me quedé con la duda. El maquillaje también es una manera, creo yo, de tapar lo que tienes, ¿no? O como para verte mejor, no aceptarte como eres de repente. Esa es mi pregunta. ¿O está mal usar maquillaje? ¿No está mal? ¿Qué significa usar? ¿Usar maquillaje qué significa? ¿No aceptar tu rostro como está y transformarlo? Esa es mi pregunta. Yo pienso que en este tema, y una vez más, nosotros aquí no estamos para decir lo que es correcto o incorrecto, pero vamos a hablar de una manera, digamos, objetiva acerca de las cosas. El maquillaje globalmente es una máscara. Es decir, que detrás del maquillaje está el verdadero rostro. O sea, el verdadero rostro de una persona es el rostro que tiene por la mañana cuando no tiene maquillaje en la cara. El rostro de la mañana después de que se tomó su ducha, se bañó o se lavó la cara y se ve en el espejo, ese es su rostro. Para, el maquillaje tiende a ocultar ciertas imperfecciones de la piel o
a dar una idea diferente de la realidad de la persona. El punto del maquillaje es que el maquillaje se convierte en una identidad psicológica de la persona, es decir, que la persona dice, bueno, yo soy, pero yo soy la verdadera persona es cuando estoy maquillada. Y de hecho, los demás conocen a esa persona maquillada. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer una chica que, bueno, la maquillada se veía muy bonita. Y nosotros le alquilamos un cuarto, cuando vivíamos en Israel con Isabel, le alquilamos un cuarto a esta chica y una vez la vimos por la mañana recién levantada y yo no la reconocía, yo no la reconocía, porque su rostro cambiaba completamente y ese es el punto de que el maquillaje se convierte en una máscara. Ahora, no se trata de decir si el maquillaje es bueno o no, todo va a depender de una cuestión de equilibrio. De por sí las mujeres son más dadas a la vanidad, a esto, lo otro, y desde un punto de vista espiritual yo podría pronunciarme en cuanto a la cuestión del maquillaje. Yo personalmente yo no considero el maquillaje como algo necesario o indispensable para la belleza de una mujer, porque el gran problema del maquillaje es que el maquillaje va a atraer la atención de las personas hacia la belleza física. Pero la belleza de una persona es mucho más que la belleza física, es la belleza interna del alma. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Entonces, que hoy desafortunadamente vimos la introducción del tema y no vimos los aspectos espirituales profundos de este asunto. Pero con la ayuda de Dios la próxima semana, y les invitamos a los que nos escuchan en este video, que se unan con nosotros en el siguiente tema, porque vamos a ver los aspectos más profundos acerca de esta problemática. No sé, Maggie, si eso respondió a tu pregunta. Sí, hermanito, sí. Muchas gracias. Gracias. Queridos amigos, se nos acabó el tiempo hace rato, pero les agradecemos por su paciencia. Es un poquito más larguito el video. Son temas apasionantes, son temas muy interesantes, complejos, difíciles de tratar. Yo sé que hemos dado mucha información hoy, pero una vez más, esto es solo una introducción al tema para que ustedes sepan lo que vamos a hablar la próxima semana. Les agradecemos por su paciencia. Gracias, Itamar, por habernos acompañado en este video. Gracias a nuestros amigos que nos acompañaron en la filmación de este video y por sus preguntas y comentarios. Les agradecemos a ustedes por la atención que le prestan a esta serie y una vez más, si les gusta este video, no duden en darle un like y colocar un comentario o compartir con los demás. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga su curiosidad y nos vemos la semana próxima. Bye bye.